Sabéis, lo hemos explicado un poquito antes, vamos a hacer una parte que creemos que es interesante porque al final soy representante de las distintas comunidades autónomas, de los distintos territorios, y es un tema que vamos a abordar precisamente desde el ámbito territorial, ¿no?, como uno de los elementos clave para que esa transición justa, esa transición ecológica sea justa, sea social y sea inclusiva, ¿no? Y en ese sentido, pues ya sabéis que desde APN, desde el tercer sector, estamos defendiendo dos cuestiones. Una, que seamos parte del tercer sector. Si es verdad que hay otras organizaciones que tienen de forma natural un contexto más apropiado para trabajar o están más cercanas a trabajar estas cuestiones, ¿no?, que en el argot del sector hablamos de las medioambientales, ¿no?, pero también nosotros creemos que tenemos un elemento a aportar que son llevar y dar, poner en conocimiento la situación de vulnerabilidad y pobreza que muchas personas tienen y que precisamente hacen funciona como un obstáculo, como un impedimento para que esta transición les llegue, ¿no? Y sabemos que hay elementos en el transporte, en la pobreza en el transporte, en el acceso a la energía, sabemos los costes que tiene cambiar un elemento de rehabilitación de vivienda simplemente para adaptarlo, y sabemos que son los más alejados y las personas que se quedan más alejadas precisamente de determinadas políticas. Y cuando esas políticas no tienen en cuenta la opinión en el diseño o no tienen conciencia de que existen determinadas situaciones, es mucho más difícil de planificar. Por eso creemos que estos espacios multiactor, estos espacios donde tenemos cabida determinados sectores y determinadas personas desde su conocimiento, son muy enriquecedores y ponen en valor ese sentido. Para nosotros, ya digo, la participación de las personas con experiencia en pobreza es vital, que estén en todas las políticas que se diseñan. Ya existen cada vez más experiencia desde los distintos ministerios en los que están participando en estrategias de pobreza energética. Cuando hay un hogarismo, pues las personas sin hogar son parte del diseño y de la evaluación, igual con otras como la estrategia de pobreza y otros elementos, no solo a través de audiencia pública o consulta pública al que tenemos acceso desde otros sectores, sino también en canales y en lenguajes y espacios adaptados para que cualquier persona, atendiendo a la situación y necesidades que tienen, puedan plasmar esa posición y esas propuestas, no solo la problemática que sufren, sino las propuestas. Para hablar de todo esto tenemos un panel muy rico que luego ya presentará María y moderará María, pero ahora mismo contamos con Lucía Blanco, que es la subdirectora general de Prospectiva y Estadísticas Energéticas del MITECO. Lo he dicho bien. Vale. Sabéis que además, como EAPNet, estamos participando en un proyecto justo de medición en hogares vulnerables, ¿no?, que el IDA es parte del MITECO y por tanto también es un elemento importante que estamos trabajando. Y yo ya me callo y dejo paso a Lucía, que va a ser quien aporte más datos de la situación y cómo se está trabajando. Pues gracias, Lucía, por estar con nosotros. Nada, muchas gracias. Hola, sí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. La verdad es que bueno, estamos intentando integrar cada vez más todo lo que tiene que ver con acercar la transición energética a la población más vulnerable y los beneficios. Y creo que vuestro papel es fundamental, ¿no? Y este tipo de conversaciones, este tipo de redes y tal, nos facilita mucho porque, bueno, tradicionalmente el sector energético, el ministerio y tal, está como más alejado de estos colectivos y necesitamos entender qué está pasando para poder acercarnos y poder orientar las políticas adecuadamente. Bueno, coincide justo que estamos a las puertas, está arrancando la COP, y entonces está habiendo muchos informes internacionales que están haciendo un poco de balance global. Y bueno, quería aprovechar para recogerlo hoy y bueno, transmitir un poco cierta preocupación que estamos empezando a tener, porque a nivel global estamos viendo bueno, una nueva deriva en todo lo que tiene que ver con la transición energética, ¿no? Estamos viendo que a nivel internacional se empieza a dar mucho más peso a todo lo que tiene que ver con seguridad energética, autonomía de los países individualmente, conseguir energía barata, y se está empezando a dejar de lado los objetivos climáticos, que fueron los que primero impulsaron la transición energética. Y lo vemos con mucha preocupación, ¿no? Seguimos con cifras muy alarmantes en materia de cambio climático. O sea, 2024 otra vez el año más caluroso, ya hemos rebasado el 1,5 grados del Acuerdo de París y
Incluso los mejores escenarios con políticas de net zero y así todavía nos sitúan unos años seguidos por encima de 1,5 grados, con las consecuencias que eso puede tener. No hemos llegado todavía al pico de emisiones a nivel global, seguimos año a año batiendo récords, y combustibles fósiles que parecía que estaban abandonando el panorama vuelven a cobrar protagonismo en estos últimos años. Hay informes que ya están alertando de aumentos de temperatura de 2,6 grados antes de final de siglo. Lo positivo de todo esto, bueno, avances que ha habido en los últimos años, es verdad que cuando se firmó el Acuerdo de París, las proyecciones eran hasta casi 4 grados antes de final de siglo, con lo cual, bueno, algo sí que se está haciendo. Todo el aumento de demanda se está cubriendo con un despliegue importante de renovables, con lo cual ahí también está habiendo, bueno, buenas noticias, ¿no? Seguimos aumentando emisiones, pero cada vez menos, o sea, el incremento interanual va siendo cada vez mejor, con lo cual, bueno, parece que todavía hay cierta esperanza en revertir todo esto. Y en el caso de Europa, bueno, pues seguimos siendo líderes y estamos un poco más desmarcados de esta deriva internacional que está habiendo, ¿no? En el caso de Europa, la semana pasada se llegó a un acuerdo para modificar la ley del clima y incorporar un nuevo objetivo de reducción de emisiones a 2040, un 90% de reducción de emisiones netas, que ha estado en cuestión, o sea, hasta el último momento no sabíamos qué iba a pasar, España lo apoyaba y los países más ambiciosos lo apoyaban, pero había muchos países que parecía que no lo iban a sacar adelante, y creo que ha sido muy buena noticia. Y desde luego en España, bueno, estamos en el top en transición energética, eso no hay duda, ¿no? Podemos ya decir que hemos desacoplado completamente crecimiento económico y emisiones. Ya estamos por debajo de niveles de 1990, que es el baremo convencional, mientras a nivel mundial no solo está muy por encima, sino que ni siquiera se ha llegado a ese pico, ¿no? Ni siquiera se ha doblado la curva, y sin embargo en España desde el año 2008, desde 2007 estamos reduciendo, bueno, de hecho estamos llegando ya casi a la mitad de emisiones que en 2007, casi un 40%. Esto es en gran parte gracias a las renovables, ¿no? Hemos crecido en parques renovables casi un 80%, está casi duplicado el parque, a día de hoy es el 70% de la potencia instalada y aporta el 57% del mix eléctrico. Esto, bueno, pues pocos países lo pueden decir, ¿no? Y esto además trae beneficios, bueno, beneficios muy macro, pero que tienen mucho impacto, ¿no? Aparte de que se reducen los precios de la electricidad, y esto, bueno, pues aumenta la competitividad de nuestra economía, nos está permitiendo ahorrarnos mucho en combustibles fósiles. Solo en el sector eléctrico, en 5 años, nos hemos ahorrado 14.000 millones de euros. Eso es dinero que va a ir a otras cosas de la economía española y no va a ir destinado a importar petróleo. O sea, sé que esto es muy macro, pero creo que son cifras que también nos indican un poco cómo estamos, ¿no? Pero bueno, creo que también es interesante, bueno, por aterrizar un poco más esto en beneficios más tangibles, bueno, pues cómo conseguimos hacer partícipe un poco a la sociedad en todo este proceso, ¿no? Estamos intentando mejorar los canales de participación pública. Bueno, como mencionabas, ¿no? Pues siempre están las consultas oficiales, las audiencias públicas y demás, pero bueno, cada vez más empezamos a intentar organizar jornadas donde demos voz, que sobre todo, pues eso, cuando hablamos de colectivos vulnerables y demás, tiene especial importancia, ¿no? Y bueno, así muy recientes, y creo que salieron muy bien, tanto para la EMPE como para el Plan Social para el Clima, creo que han sido dos buenos ejemplos que intentaremos seguir replicando en el futuro para nuevos instrumentos. Y bueno, y todas estas cifras macro que daba antes, que creo que a la gente le da igual, incluso a veces el cambio climático da igual, porque al final lo que quieres es tener como beneficios mucho más tangibles, ¿no? Bueno, pues creo que también se están desplegando importantes oportunidades en términos de empleo, que eso en el territorio es bastante importante, y ahorro directo en los hogares, ¿no? Bueno, hay un informe de una asociación que cuantificaba en 10.000 millones de euros el ahorro solo de los hogares por reducción de precio de la energía, y nuestra proyección a 2030 es que con respecto a la situación antes del PNIEC, se reduzca haya un 12% de ahorro directamente en los hogares en factura energética. Estamos también trabajando intensamente para que el despliegue de renovables o todo lo que implica el PNIEC sea compatible con los objetivos ambientales y con la preservación de la biodiversidad y demás, y que tenga impacto positivo en el territorio.
De hecho, el PNIEC, que entiendo que conocéis perfectamente, tiene 110 medidas en muchos ámbitos, y las 2 primeras, que bueno, pues parece que hay cierta jerarquía, ¿no? Las 2 primeras son justo para esto, para hacer que todo el resto de medidas sean compatibles con un impacto positivo en el territorio. Aquí hemos intentado transmitir mucho que el PNIEC no solo es despliegue de renovables, que también, o sea, tiene una apuesta clara por las renovables, pero por encima de eso tiene una apuesta clara por la eficiencia energética que va por delante. Eso hace que necesites menos recurso primario, no solo fósil, también renovables, que al final se traduce en territorio ocupado. Bueno, pues mejorando nuestra eficiencia, evidentemente, requerimos menos recurso y requerimos también menos infraestructuras. Apuesta también mucho por la electrificación, no solo como vía de descarbonización muy eficiente, sino porque es una vía de conseguir directamente aire limpio en las ciudades, ¿no? Electrificación del transporte, electrificación del consumo de los hogares, lo que se traduce directamente es que no hay emisiones locales y esto a la larga, bueno, pues, consigue que tengamos aire más limpio. Todos los proyectos que salen adelante pasan por todo un proceso de evaluación ambiental y demás, con medidas obligatorias. De hecho, 1 de cada 4 proyectos se cae precisamente por cuestiones ambientales, con lo cual es una parte que el Ministerio, que además agrupa las 2 cosas, ¿no? Agrupa transición energética y también medio ambiente, pues estamos teniendo especial cuidado. Y de hecho estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo de los posibles impactos que pueda tener el PNIEC, que la declaración ambiental decía que netamente va a ser un impacto positivo, pero cuando vas a proyecto y lo aterrizas en territorio, bueno, pues tenemos que asegurarnos que no tiene ningún impacto negativo. Otras formas en las que hemos trabajado para que se incorpore siempre este impacto positivo a nivel local es que, bueno, por ejemplo, eso ha sido una cosa de transición ecológica, todas las líneas de ayuda de los fondos europeos exigían, incluso para obtener más puntuación, es decir, priorizaban los proyectos que tuviesen mayor impacto en términos de empleo, intentando ubicarlos también en zonas de reto demográfico, por ejemplo, en zonas de transición justa para incorporar también esas variables, incluso criterios de género que en algunos casos eran eliminatorios. O sea, ha habido proyectos grandes que se han caído simplemente porque si una empresa está obligada a tener un plan de género y no lo tiene, no puede optar a ayudas públicas. De hecho, el impacto ha sido bastante positivo. Hemos visto proyectos en el sector energético con empleo prácticamente cercano al 50% entre mujeres y hombres. Esto en el sector energético es un gran logro y ha sido, bueno, pues una medida que hemos tenido especial cuidado y que hemos incorporado. Mucho apoyo al autoconsumo. En el año 2018, cuando existía el impuesto al sol, no llegábamos a 400 megavatios instalados y ahora estamos por encima de 8 gigas. Se han dado 2.000 millones de euros en ayudas a autoconsumo, que ha sido, bueno, una importante palanca, y también mucho foco en las comunidades energéticas, que también es una vía de participación ciudadana que bueno, pues, ha habido mucho interés desde el Ministerio, desde el IDAE, y se han apoyado ampliamente. Y luego, bueno, en lo que tiene que ver más con población más vulnerable, bueno, sabéis que estamos actualizando la Estrategia Nacional de Pobreza Energética, eso seguro que la conocéis más que yo, de hecho, lo habréis mirado, supongo que habéis participado en la audiencia, en las jornadas que ha habido, y bueno, sabéis que seguimos trabajando. La idea es ir hacia un tipo de estrategia en el que haya medidas más de tipo estructural. Bueno, es un gran desafío la pobreza energética, pero bueno, creo que ha habido una importante mejora en el planteamiento de las medidas y en todo el sistema de diagnóstico de cómo va evolucionando esta lucha, ¿no? Se ha creado el Observatorio de Pobreza Energética y bueno, medidas que ya conoceréis, pero que ponen mucho el foco en la protección al consumidor, en la mejora del acceso al bono social y muchas partes que tienen mucho que ver también con el plan social, como es rehabilitación de viviendas o incluso la rehabilitación de viviendas express, ¿no? que necesitaremos ayuda del tercer sector para desplegarlas y que también vemos que es una buena vía, ¿no? Y en relación con esto, ya último instrumento que menciono, el Plan Social para el Clima, que es otro de los trabajos que tenemos por delante. Bueno, se está hablando mucho del Plan Social para el Clima, se está hablando poco de por qué hay un Plan Social para el Clima, que es bueno, pues todo el impacto de las políticas climáticas en población vulnerable, pero especialmente la extensión del régimen de comercio de derechos de emisión sobre los sectores de transporte por carretera y edificios. Esto afecta directamente a la población, claro, usuarios del transporte y usuarios de calefacción en edificios. Es una medida, bueno, ha salido adelante a nivel europeo,
no es muy popular porque supone gravar directamente consumos y afecta evidentemente a población vulnerable. Pero bueno, es verdad que es una medida que entra dentro de un conjunto de medidas de descarbonización y así hay que verla. Si vemos el ETS1, digamos, el que se puso en marcha en 2005, que abordaba exclusivamente industria, la gran industria y la generación eléctrica contaminante, los sectores ETS han reducido sus emisiones un 60% gracias, entre otras cosas, a este sistema. Y los que no entraban, que son los que entran ahora en el ETS2, algunos como el transporte prácticamente nada y en conjunto menos de un 17%, con lo cual, bueno, pues ahora hay que abordar esos sectores y por eso se pone este instrumento. Este instrumento nos da acceso al Fondo Social para el Clima, que para España son 9.000 millones de euros, pero para ello hay que transponer la directiva que crea este sistema, este ETS2, y ahora mismo bueno, está parada en el Congreso como otras iniciativas. Si no se transpone la directiva, no tenemos acceso al Fondo Social para el Clima. Entonces, bueno, está viendo ahora muchas noticias que hay retraso y que no se ha presentado plan y que España no tiene un plan. España tiene un plan, estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y con el Ministerio de Transportes para cerrar un plan con todas las exigencias del reglamento y con, bueno, pues con toda esta sensibilidad de que las ayudas efectivamente alcancen a los colectivos vulnerables, para lo que nos estamos apoyando mucho en el tercer sector. Pero no podemos presentar el plan sin que se transponga el ETS2, que ahora, como digo, pues está en Comisión de Transición Ecológica en el Congreso y no, bueno, pues no sabemos, porque aquí ya excede claro, esto ya está fuera del Ministerio, esto ya está en el Parlamento. Entonces, bueno, creo que es algo que se está dejando de lado en toda la comunicación del plan social y creo que es importante que se sepa. No podemos tener plan si no se transpone esta directiva. Bueno, también no sé qué fuerza tenéis fuera como asociaciones y demás, pero bueno, creo que es un mensaje que tiene que calar también y creo que es importante. Cuando tengamos el plan social, bueno, las medidas están bastante tasadas en el reglamento, pero bueno, la parte de vivienda está muy enfocada a rehabilitación de vivienda. La parte de transporte, bueno, pues es más dispersa, hay más opciones, todo en torno a la movilidad sostenible. Aquí también es importante ver que el plan social no solo es un instrumento para acabar con la pobreza, tanto energética como de transporte, sino que es para, bueno, mitigar los impactos en población vulnerable del ETS2. Es un plan que tiene mucho potencial redistributivo, porque quien va a pagar más ETS2 son las rentas más altas y quien se va a beneficiar de este plan son las rentas más bajas, entonces hay mucho potencial. Y estamos trabajando porque hay muchas complejidades que salvar, ¿no? Hay que ver en el caso de vivienda qué hacemos con los alquileres, cómo salvamos el que tenemos que cumplir una ley de subvenciones, un reglamento de ayudas de Estado y un reglamento del Fondo Social para el Clima, sin tener que estar pidiendo a todo el mundo el carnet de vulnerable y caer en la burocracia excesiva. Entonces, este es otro gran problema que nos estamos encontrando y en el que nuevamente también el sector tiene mucho que hacer. Es mucho dinero, o sea, es casi el 12% de lo que ha sido el plan de recuperación. El plan de recuperación ha puesto patas arriba a la administración y esto es muchísimo dinero que vamos a gestionar entre tres ministerios. Vamos, esto simplemente por transmitir la complejidad que tiene la definición de todas estas medidas, que bueno, que en todo caso hasta que no se transponga el ETS2 no podemos presentar. Y ya como último trabajo en lo que estamos también trabajando en actualizar la estrategia de descarbonización a largo plazo, o sea, lo que sería la continuación del PNIEC a 2050, para lo que también vamos a intentar pues tener un proceso, bueno, pues iterativo y participativo, así que nada, bueno, tendréis también noticias y nada más. Muchas gracias. Pues gracias, Lucía. Tenéis aquí un aliado para ese trabajo que tenéis. Sabéis que siempre, además, vamos a proponer y vamos a plantear lo que entendemos que es más justo para todas las personas. Como decía antes, estamos aquí de diferentes redes territoriales. Por suerte somos una red europea que trabaja multinivel, desde lo local hasta lo europeo, y en ese sentido intentamos hacer incidencia, estamos en espacios de interlocución. Algunas veces nos escuchan más que otras, o nos hacen más casos que otras, pero en esa labor es por lo que hacemos este cometido. Y ahí recordar, has mencionado algunas cuestiones que son importantes. Hay un tema de vivienda, antes hablábamos de que hay una reprogramación del FEDER ahora mismo, que hay opción de meter a vivienda, pero a ver a qué tipo de vivienda o qué se va a incluir ahí. Y hay en juego muchos fondos, no solo de
lo del Fondo Social por el Clima, sino el nuevo presupuesto europeo por dónde va a ir, ¿no? Pero tenemos ahora sobre la mesa determinadas cuestiones y en eso tenemos que contar pues las circunstancias, el territorio, cómo es la comunidad y cómo son las personas, y ahí vemos que se pueden quedar fuera, lo decías antes, el tema de los alquileres, de quién es la propiedad, de quién es el autor, realmente quién aparece, quién puede acceder a determinadas ayudas. Recordar que el 80% del bono social no se solicita. Hay un take-up ahí altísimo y personas que podrían acceder y no están accediendo. Es decir, hay muchos elementos y muchas medidas que se pueden poner en marcha y por eso estos espacios para poder trabajar en ese sentido de forma conjunta. Agradecerte de nuevo, Lucía, porque además sabemos que vas justa de tiempo y que has hecho ese esfuerzo en la agenda y yo creo que directamente ya continuamos con el panel que tenemos ahora. Gracias, Lucía, de nuevo.